Y leemos en Juan 4:24. Les invito a que lo busquemos para retomar nuestra enseñanza. San Juan 4:24, la palabra nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hemos venido hablando del Espíritu Santo más fuertemente, más haciendo énfasis para que cada uno de nosotros nos motivemos a inquirir en Él, a conocerlo. Y de ahí esta porción de la Biblia de hablarnos sobre la importancia de priorizar al Espíritu Santo en nosotros, reconociendo con todo lo que hemos venido escuchando, también el audiolibro que estamos analizando sobre la persona del Espíritu Santo. Él busca adoradores, Él busca gente que se relacione con Él, gente que quiera inquirir para conocer. Y para lograr esto es importante que nosotros saquemos ese tiempo para estar con el Señor, para hablar, para sentirlo, para escucharlo. Y en este capítulo 4 nos está hablando sobre el poder entregado a los discípulos. Y habíamos hablado la semana anterior que ese poder que se les entregó a los que estaban en el aposento alto no se acabó, o sea, no llegó hasta ahí, sino que se ha mantenido, y todo aquel que es comprado o viene a aceptar a Jesucristo, acepta a ver que Él haya pagado el precio de la redención. Y junto con ese aceptar viene la llenura del Espíritu Santo y esa cercanía con el Señor. Vamos a ver un momentito, que me están diciendo que aquí algo pasa todavía con la pantalla. Vamos a ver. Dentro de lo que estamos diciendo de que el poder que el Espíritu Santo trajo o descendió sobre los apóstoles en el aposento alto, no se ha acabado, es porque esa llenura, esa bendición que ellos recibieron, hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. Y ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, permite que nosotros estemos llevando un estilo de vida de promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrando o hemos entrado a esa dimensión de la parte espiritual, de anhelar la presencia de Dios y de estar cerca de Él. Y al estar en sintonía con el Espíritu Santo, vamos viendo frecuente, normal, usual, necesario, el funcionar dentro de los dones espirituales y que también nuestro pensamiento sea perfeccionado con respecto a lo sobrenatural. Esto quiere decir que dejamos de lado estar esperando un punto específico de encuentro con Dios. Me quiero explicar como que venga alguien de algún lugar enviado por Dios para que tenga un pronunciamiento, decir algo y entonces yo saber que soy parte del cuerpo de Cristo o que puedo ejercer un ministerio. O sea, debemos de ir más allá. Estamos entendiendo que si yo estoy buscando la presencia de Dios, que si yo soy íntimo con Él, que si yo me ejercito en la parte espiritual, el Espíritu Santo se va a mover en mí, Él me va a hablar, Él me va a guiar. Claro está
que Dios puede enviar un profeta, puede enviar una persona, quien sea necesario, para comunicarnos algo, para decirnos algo. Pero recuerden que hemos estudiado que siempre el Señor primero se va a revelar directamente a nosotros. Siempre el Señor primero nos va a hablar y muy probablemente cuando venga una palabra profética, espontánea o por un tercero que nos venga a decir algo es porque nosotros ya podemos decir, sí, ya el Señor me había hablado. Esto es una confirmación. Entonces, es importante y unido al inicio de este tiempo de enseñanza, lo que hablamos en segunda de Pedro, la importancia de creer que soy importante para Dios, que soy un instrumento en sus manos, que yo puedo ser ese vaso de honra para que Él se deposite en mí y se derrame su presencia y yo sea sanado, sea levantado, sea motivado por el Espíritu para hacer algo para mi propio beneficio y bendición y también para los de mis hermanos. Entonces, cuando yo digo que no hace falta estar esperando como un momento asombroso, así particular, para poder recibir algo de Dios, no hace falta. El Señor, como hemos visto, es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces nosotros tenemos que salir de toda forma de sopor, o sea, de adormecimiento, de somnolencia, porque el enemigo ha buscado la manera de estarnos entreteniendo, ya sea por tener demasiado trabajo, tener demasiadas responsabilidades, demasiadas preocupaciones, el tiempo cada vez rinde menos. Y entonces, si no tenemos ese cuidado de sacar el tiempo para el Señor, nosotros nos vamos a enredar en una cantidad de actividades y de cosas y vamos a estar como adormecidos, como somnolientos cuando vengan los espacios para orar, para adorar, para escuchar la voz de Dios. Y de ahí que es importante que el cuerpo de Cristo despierte y entienda que hay climas espirituales y que particularmente nosotros estamos inmersos en ese tiempo, en ese momento de climas espirituales. Si sacamos, por ejemplo, el del Monte Carmelo, que sabemos que ahí se dio de acuerdo a Primera de Reyes 18, este choque frontal que se da entre el profeta, ¿verdad? Y los 450 profetas de Baal. Es necesario que en nuestro diario vivir entendamos cuál es el clima espiritual que estamos viviendo. En ocasiones, disculpen, me están diciendo que estoy teniendo problemas con la presentación, pero no sé qué ocurre. Pero sigamos con la enseñanza. Dios primero pueda seguir avanzando. Al estar despiertos en el espíritu, vamos a entender el clima espiritual que estamos viviendo en el hogar, en el ámbito laboral, en los lugares que frecuentemos. Ya habíamos hablado que según el Señor nos encomiende, según lo que se esté dando los procesos de formación, de crecimiento, vamos a poder entender que simultáneamente hay varios escenarios, ya sea a nivel individual y también a nivel macro, a nivel de congregación. Mas, sin embargo, yo quisiera que rescatemos que dentro de estos climas espirituales, esto que estoy diciendo del profeta Elías y de los 450 profetas de Baal, es porque se está dando un choque frontal literal entre
los hijos de Dios y todo lo que está ocurriendo, el mundo como un enemigo, como lo hemos visto, como un espíritu, ¿verdad? Y también Satanás. Y este choque que se está dando no es nuevo. Desde el principio se ha dado esta lucha cuando el enemigo se revela en contra de, cuando Satanás se revela en contra del Padre Celestial. Y bueno, es desechado del lugar, ¿verdad? Es caído del cielo y desde ahí ha venido. El punto es, usted dirá, entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que hemos cedido terreno, hemos estado, por eso decía la palabra, en sopor, hemos estado en algunos momentos dejando que el mundo nos arrastre y nosotros nos identifiquemos con cosas, con tendencias, con modas, con líneas de pensamiento que no pueden ser. Y por eso el Señor nos habla y dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor desea que entendamos que dentro del clima espiritual que se está dando, es esa lucha del bien y el mal, es esa lucha del bien, Cristo, y el mal, el enemigo y el mundo. ¿Cuál participación vamos a tener? ¿Cuál es nuestra postura? Y usted puede decir, yo estoy claro que pertenezco a Cristo. Estoy más que claro que quiero hacer las cosas para Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos teniendo esa llenura del Espíritu, ese autorreconocimiento del lugar que se nos ha dado? La fe cristiana está siendo desafiada actualmente. ¿Por qué? Porque se están incursionando en muchas cosas que están afectando la vida espiritual. Y quizás usted diga, pero es que lo mismo fue para la gente en el tiempo atrás. Sí, pero ¿con qué frecuencia estamos escuchando actualmente sobre el derramamiento del Espíritu, sobre el mover, sobre la gente que intercede, que se mete en ayuno, que se mete en oración, que busca la presencia de Dios y que hay manifestación de milagros y prodigios? No sé si solo a mí me ha pasado, pero uno escucha que la gente anhela como eran antes las canciones para alabar al Señor, que la gente anhela la búsqueda del Señor, como se hacía antes, que la gente anhela esas reuniones congregacionales que eran casi todos los días, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El mundo se ha estado haciendo más complejo, hay más carga de trabajo, más carga de responsabilidades, y nosotros somos los que hemos menguado esa búsqueda del Señor y tenemos justificaciones. Sí, porque tengo trabajo, sí, porque los hijos, sí, porque la familia, sí, porque nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que despertar. Este sopor, dentro de este adormecimiento, lo que está pasando es que el enemigo está ganando terreno y nosotros simplemente estamos cediendo. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir por las tendencias de los pensamientos de esta época, de esta temporada. Uno de ellos es justificar muchas cosas en nombre de la democracia. Yo les testifico y siento hacer lo que en algún momento escuché a alguien hacer observaciones sobre personas que han durado o han sido reelegidos presidentes en algunos países y hay gente que ha dicho, pero ya duró demasiado, no debería de estar, pero ya se está quedando demasiado, ya eso pareciera que es otra cosa. Y el Señor me hablaba y me decía, yo meditando sobre eso con el Espíritu Santo, y el Señor me hablaba y me decía, yo soy el que pongo y quito reyes.
el Señor no se mueve con la democracia. Los hijos de Él tenemos que entender que vivimos bajo la teocracia. Y entonces el Señor me decía, si yo soy el que pongo y quito reyes, he permitido que una persona permanezca N cantidad de tiempo en un puesto así de autoridad, siendo presidente o jefe de gobierno, porque tengo un plan, un propósito. Yo soy el que lo quito cuando yo quiera. O yo permito que quede el que yo decida. Entonces, que esto da para mucho de pensar y de meditar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, dentro de las congregaciones, queremos hacer una democratización de cómo se maneja la iglesia, de cómo se toman decisiones, de cómo se hacen las cosas. Y ciertamente no es un principio bíblico la democracia. Eso es algo fundamentado y todos sabemos, ¿verdad? Que viene de los griegos, que viene de Roma, que viene de otros lados. Y el cristiano, el hijo de Dios creyente, pretende entonces motivar que se tenga esa práctica dentro de los grupos eclesiásticos o dentro de los grupos congregacionales. Y este mismo punto que vamos dejando un espacio de sí, sí, está bien la democracia, sí, 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 llega a ahondar o alcanzar temas que tienen que ver con diferentes grupos de presión, temas que tienen que ver con formas entonces de ridiculizar el cristianismo, de decir es que es segregante, es que no se está permitiendo a todos por igual. Y dentro del discurso de decir, no, si es que la democracia es lo mejor. Hoy el Señor quiere que recordemos que eso no ha sido implantado por Él. Él es Dios, Él es soberano. Y Él dice la palabra que Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y usted y yo estamos llamados a estar sujetos al Señor y también respetar a esas personas que el Señor ha puesto como referentes. Y esto lo digo porque dentro de esa lucha que estoy diciendo de los climas espirituales, en donde estamos en la misma posición que el profeta, ¿verdad? Elías y los 450 profetas de Baal, es porque el mundo está presentando una serie de pensamientos, de ideas que a la vista humana decimos, sí, es parte de la democracia, sí, está bien, claro que hay que apertura, claro que hay que apoyar, claro que todos tienen derecho, claro, pero uy, qué cuidado hay que tener, porque en el momento en que esas aperturas, en el momento que nosotros estamos cediendo a cosas que no corresponden, ante la presión y ante el recibir esa forma de ridiculizarnos, estamos dormidos, estamos cediendo a temas, a cosas que el Espíritu Santo no está negociando, porque no, Él nos llama a vivir en santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y dentro de esto está el llamado del mandato de Isaacar, el compromiso profético. ¿Por qué? Porque bajo el disfraz de la democracia o del humanismo hay objetivos del anticristo que traen oprobio, que traen situaciones que implican desafíos espirituales medulares. ¿Los estamos registrando, los estamos entendiendo o estamos yendo nosotros en la misma tendencia? Hoy el Señor te dice, ora, ora y despierta para que te alumbre Cristo. Entiende el clima espiritual. Hay cosas que de apariencia no son malas,
o en una primera instancia, pero de fondo no traen algo bueno. Este profeta no tuvo temor de enfrentarse a ellos. Y creo que yo hacía referencia la semana pasada que él, mientras ellos duraron casi toda una mañana y hasta mediodía cortándose, llorando, gritando, cantando, haciendo de todos, él esperaba, porque luego de que ellos invocaron a Baal o a los dioses para que consumiera lo que ellos habían puesto como un holocausto, una ofrenda, y no pasó nada, el profeta dijo, Elías dijo, traigan agua, más bien llenen todo de agua, y cuando yo invoque al Señor, vamos a ver si Él no va a descender y va a consumir todo el holocausto, todo el sacrificio. A ese nivel estamos nosotros entendiendo que debemos de estar despiertos, debemos de entender el clima espiritual. Hoy el Espíritu Santo nos hace esa invitación, tenemos que estar despiertos. ¿Qué cosas nosotros estamos yendo en tendencia con el mundo? Pero esa tendencia, por más buena que se vea, por más lógica, en la lógica natural, está yendo en contra de los planes de Dios. Y nosotros hemos llamado a ser luz y sal. Y dentro de esto viene esta invitación que nos hace el Señor para que nosotros tengamos pasión por lo sobrenatural. Y esta pasión por lo sobrenatural la podemos ver en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un requisito previo para formar la vida. Cada uno de nosotros ha de enfocarse en esa parte de hacer la voluntad de Dios, que esa voluntad de Él nos consuma, que nos alcance con humildad la certeza de su espíritu. O sea, es un franco deseo de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, como llamados, como los entendidos en los tiempos, hemos de funcionar en esa gracia, en la cual dejamos que el Señor nos moldee y tomamos como ejemplo la vida de Jesucristo, nuestro Señor. De manera que ardamos con pasión por hacer la voluntad de Dios. Y una de estas voluntades es predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Si recordamos lo que acabamos de estar hablando, quiere decir usted y yo estamos invitados a, por decirlo así, desentonar con las tendencias del mundo cuando llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando queremos, por nuestro problema de identidad, de autoconcepto, de autoestima, negociar los principios del reino e ir en las tendencias de lo que está pasando en este mundo. ¿Cuál es el tema del capítulo que estamos estudiando? La vida en el espíritu. Es importante, es necesario que nosotros entendamos que siempre ha sido necesario, pero ahora más que nunca, porque es nuestra temporada, es el tiempo que estamos viviendo, que nosotros procuremos manifestar la gloria de Dios, que nosotros procuremos la presencia de Dios. Y si nosotros creemos que es más importante los dones, estamos mal. Es más importante la presencia de Dios. Y al estar con la presencia de Dios, entonces va a venir ese fluir de los dones del Señor en cada uno de nosotros. Hay gente que quiere solo los dones, no quiere presencia. Y los dones son regalos.
el Señor nos los puede dar. Mas, sin embargo, si nosotros atesoramos más lo que seamos capaces de hacer, las habilidades, los talentos, y entonces creamos que porque ya lo sabemos hacer, que ya lo sabemos ejercitar, no necesitamos la presencia de Dios, estamos mal. Hemos de anhelar fervientemente la presencia de Dios, porque Él es el dador de los dones. Y entonces esa presencia de Dios nos faculta para que en el interactuar en medio de la cotidianidad, nosotros manifestemos con poder y autoridad lo que el Señor nos ha entregado a cada uno. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se busca. Hay gente que quiere figurar porque tiene una manera desordenada de vivir o bajo la sombrilla, por decirlo así, de la justificación de que como soy cristiano, de que como soy creyente, como creo en Dios, hago lo que me da la gana, soy creativo, las cosas se hacen a mi modo. Eso está hablando de esa guerra, de esa lucha que hay entre lo que es entregado al Señor, sacrificado al Señor, que lo estábamos hablando con base a Primero de Reyes 18, el ejemplo de Elías, contra esos profetas. O sea, esas personas que pueden tener dones, que pueden tener habilidades, pero ciertamente no le están dando la honra y la gloria al Señor, no le están dando su lugar. Cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, es preciso que estemos revisando y clasifiquemos los temas internos que tenemos. ¿Cuál es nuestro pensamiento como creyentes en Cristo con respecto a las tendencias que lleva el mundo, con respecto a lo que es la práctica de la vida espiritual? ¿Por qué? Porque hay personas que se acercan a la vida espiritual, pero no por medio de Jesucristo, sino por medio de ellos mismos o echando mano o haciendo uso de prácticas que están alejadas a la verdad, a lo que el Señor desea para nosotros. Hemos de vivir una vida de adoración, hemos de vivir una vida que sea realmente sustanciosa, que realmente haya respaldo, no solo que la gente diga, se hace llamar cristiano o es hijo de Dios o es creyente o pandereta o hermano apartado, o el nombre que le pongan, sino que al relacionarnos con otras personas puedan ver la vida de Cristo en nosotros, ver la diferencia, que haya presencia de Dios y que haya entonces manifestación de los dones y del fruto del Espíritu en nosotros con poder y autoridad. Y entonces nos damos cuenta que la importancia de la palabra que leímos al inicio en Primera de Pedro 2:9, donde nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos herederos. Nuestra forma de comportarnos, sabiendo que somos embajadores del reino, sabiendo que estamos representando al Señor, y todos los beneficios que conlleva ese estado, gracias a la preciosa sangre de Jesucristo. Ese llamado que nos hace de herederos es una oportunidad también para capacitarnos, para saber cuál es
esa misión que el Señor nos ha entregado y cuál es la estrategia para ganar almas. Una de las cosas en que no hemos estado muy bien como iglesia, como cuerpo de Cristo, es porque hemos dejado de testificar, hemos dejado de hablar de Dios. Escuchamos la gente con necesidad, hablando incoherencias, diciendo que va a ser consulta de lugares o de personas que tienen poderes o habilidades psíquicas o espirituales. Y nos quedamos callados y pensamos que es lo correcto, que cada quien haga lo que quiera, porque eso está dentro de la democracia, dentro de que cada quien pueda hacer lo que guste. Y si bien es cierto, hay un libre albedrío, el Señor nos recuerda que si somos herederos, hemos logrado este lugar por la sangre de Cristo. Y que los dones, los talentos, las habilidades que Él nos ha dado son para ganar almas. Yo hablaba con una joven el mes pasado y me decía, me llamaron a trabajar y voy a atender niños de kinder. Y yo le decía, qué bendición, porque no solo ahí vas a realizarte profesionalmente, sino ya le preguntaste al Señor o ya pensaste, ¿qué será lo que tengo que ir a hacer que voy a ir a trabajar a nivel de kinder? Es una oportunidad preciosa para que trabajes en la autoestima de sus niños y también en la fe. ¿Cuál es su área de acción? ¿Dónde lo tiene el Señor colocado? Hay personas que desean dejar su lugar laboral para dedicarse solo a trabajar en la obra. Y ciertamente a algunos nos corresponde eso. Pero como ya sabemos, el Señor elige a quién, cuándo y cómo y dónde. Los invito a no subestimar. Si usted está en un grupo de tejido, de costura, si va al gimnasio, en su trabajo, las personas con las que usted se relacione. Deje entrever que usted tiene esa esperanza de vida, que usted tiene algo especial. Porque hemos pasado de una postura en la cual era totalmente punitiva y se predicaba el evangelio mandando a todo el mundo constantemente al infierno por los pecados, a un extremo donde no queremos decir nada o tenemos paños tibios o nos quedamos callados porque no queremos tener presión, porque no queremos ser ridiculizados, porque no nos queremos ver diferentes o raros. Y el Señor dice, su palabra dice, si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Y recuerden que está el pasaje bíblico en los evangelios donde dice, y les diré a los de la izquierda, apartados de mí, no los conozco. Y se acercarán y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y en nombre de quién? No los conozco. Qué importante es, en lugar de estar frustrado por lo que estoy viviendo, por los escenarios o los lugares donde me tengo que desarrollar o me desarrollo, entender que tengo una misión que cumplir, que tengo que tener esa pasión para cumplir con la gran comisión, para ejecutar, ejercitar esa misión que el Señor me ha dado. Y que junto con ella me ha dado poder. Ese poder tal cual lo experimentó la iglesia primitiva. No nos podemos permitir dejar a un lado la parte espiritual y decir, voy a ser cristiano en la secreta. Me siento muy identificado con la fe cuando estoy entre los hermanos, cuando estoy cerca de mi familia, cuando me mira un ministro de la congregación.
Pero luego, cuando no estoy visible a los demás, entonces cambio y soy totalmente otra persona. ¿Cuántos de nosotros tal vez no somos tan evidentes, pero con nuestro doble discurso, con nuestras cuestionaderas, con esa perspicacia humana, en lugar de mostrar a Cristo, estamos nosotros también ayudando, coayudando, para que la gente se ponga rebelde, para que la gente piense en otras cosas, para que la gente no crea que hay una solución realmente. Y decimos, no, yo me quedé callada por respeto, porque la verdad es que a mí no me preguntaron. Nosotros somos llamados a hacer luz. Nosotros estamos llamados a abrir la boca. Y dentro de eso es que está este mandato de Isaacar. Si usted tiene la verdad, si el Espíritu Santo le está dando una claridad en algo, si usted está escuchando a una persona hablar que está en error, que está diciendo solo tonterías, para que no se ofenda, para que no se duela, usted se queda callado. Ciertamente hemos hablado, hay que sazonar las palabras, hay que tener cuidado del tono de voz. Timbre no, porque el timbre es como la huella digital. Habrá gente con una voz muy grave, otras muy chillonas, otras muy agudas, qué sé yo. Paquidérmicas, hay toda clase de colores o tonalidades. Mas, sin embargo, el punto es, si usted y yo estamos destacados en un lugar particularmente, estamos haciendo algo, estamos estancados, la gente está como entreverada, así como confundida, pero es que pareciera creyente, pero no estoy segura o no estoy seguro. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no lo está reflejando, porque estamos caminando por la calle y estamos viendo gente en necesidad, gente llorar, gente sufrir y no nos importa. O usted es esa persona que va por la calle y ve una situación y usted comienza a orar y usted comienza a interceder. Somos tan sensibles al Espíritu Santo que cuando nos trae a la memoria, a la mente, el nombre de alguien, de una vez oramos y decimos, Señor, no sé qué es lo que pasa, pero toma control de la situación. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de algo malo? Porque hay una persona que no sabemos quién es, o sí sabemos, pero no nos estamos dando cuenta que ha estado arrodillada, que ha estado clamando, que ha estado pidiendo por nosotros. Qué lindo cuando somos sensibles. Qué lindo cuando nosotros podemos tener una palabra de consejo para alguien que la necesita. Qué lindo cuando podemos entender que no podemos subestimar lo que hagamos, la labor en la que nos desempeñemos, porque está la gracia y el favor del Señor en nosotros. Y porque somos instrumentos para su honra y para su gloria. Bienvenidos seamos a trabajar así por la gran comisión, dar una palabra de aliento, una palabra de motivación, decirle, tienes un propósito de vida, estás aquí porque tienes algo especial que hacer, porque Dios te eligió. Y si nos fijamos, desde que inició la enseñanza, el Señor está trayendo una palabra de sanidad para la parte emocional de cada uno de nosotros. No se sienta usted que es poca cosa. No se sienta usted más grande que alguien, ni menos. La palabra lo dice. Ninguno tenga más alto concepto del que deba tener. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros debemos de valorarnos y valorar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. No se resista si tiene que dar una palabra de aliento. No se resista si el Señor le pone que dé un abrazo.
Es importante que nosotros como creyentes mostremos el amor de Dios. Eso es lo que lo movió a él, la pasión de Cristo, su amor por las personas. Y nosotros hemos de entender que al caminar en esa dimensión espiritual, al tener esa vida en el espíritu, estamos sintiendo con el corazón de Dios al necesitado. Estamos percibiendo y sintiendo el que está dolido, el que está alegre, el que necesita una palabra oportuna. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que nuestro desafío es hacer uso de la autoridad dada por Dios como estilo de vida y ejercitar la misión que se nos ha encomendado. Hechos 8, del 6 al 8 dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. La iglesia primitiva se mantuvo, amados, en esa dimensión sobrenatural del ministerio que se les había entregado. ¿Mediante qué? Mediante la determinación total de obedecer a la gran comisión que se le había entregado, predicar el evangelio. Y eso está asignado a usted y a mí. Que nosotros creamos que tenemos el Espíritu Santo y no solo como si yo lo tengo, sino que también está la multiforme manifestación del Espíritu disponible para que usted y yo seamos fuentes de bendición para otros. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos de llevar una misión de traducción. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay mucha necesidad en el mundo. Muchas personas necesitan respuestas porque quieren llenar vacíos que tienen en sus vidas, vacíos creados por la confusión. ¿Por qué? Porque han sido muchas cosas que han escuchado y todo esto se ha mezclado y ha traído entonces como aturdimiento. Uno de los llamados dentro de lo que es ser entendidos en los tiempos es que nosotros nos activemos y tengamos una participación de intérprete y de traductores. ¿De qué? Del Dios, de lo que Él está hablando, de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está motivando, nos está diciendo. Lamentablemente, podríamos decir que la iglesia continúa fracasando en su rol como intérprete y traductora. ¿Por qué? Porque hay grupos persistentes. Hay gente que está totalmente ceñida y enfocada en debilitar, en dividir el cuerpo de Cristo. Y mientras se están peleando tendencias con respecto a denominaciones, a temas morales, a temas que tienen que ver con las preferencias sexuales o temas como el aborto. Mientras hay discusiones en todas esas temáticas, se está dejando de lado lo principal y es hablar del amor de Dios y es mostrarlo. Usted y yo ya hemos sido salvos, ya hemos sido rescatados. Estamos muy felices y muy cómodos. ¿Y qué de los que todavía tienen que saber qué ocurre con ellos?
hemos de sentir ese deseo, esa ocupación, esa necesidad de hablarles de Cristo. Pregunto, ¿ha tenido usted la experiencia de que una persona conocida o un familiar parta de esta tierra y usted no se animó a hablarle de Cristo? ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Cómo se ha sentido? Hemos de participar a las personas de la bendición de ser hijos de Dios. No puede ser que nosotros tengamos temor de hablar de las maravillas de Él. No puede ser uno o no debe ser una opción mientras veo que una persona se está autoflagelando, está yendo por un camino desenfrenado de autodestrucción, que yo quede impune, pusilánime, sin ver la forma de hablar, de decir. No se trata de señalar, de enjuiciar, sino de hablar que hay una esperanza de vida. Vuelvo a decir, lamentablemente, la iglesia en el día de hoy, continúa fracasando en su rol como intérprete y traductora, mientras que muchas personas sean gente promedio o gente que podemos tomar como referentes celebridades. Están yendo a psíquicos, a espiritistas y a profesionales, a gente que tiene que ver con nueva era, con lo que es todas estas prácticas de yoga, de meditación, para buscar una paz que no consiguen, para buscar una respuesta del porqué de sus vidas. Y tal vez usted diga, yo oro, a mí me gusta tal cantante o tal actor o tal actriz como trabaja. ¿Usted ora por ellos? ¿Usted siente esa carga de decir que vengan a los pies de Cristo? ¿O simplemente cuestiona y se le va el tiempo cuestionando si realmente los que ahorita dicen estar viniendo a Cristo, si son o no son, y pierde tiempo en eso? Hay una responsabilidad, hay un mandato, hay una encomienda y estamos invitados a cumplir. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por recordarnos que somos tu pueblo, somos el pueblo de Dios. Gracias por decirnos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Señor, oramos por los que aún no son pueblo, porque tú dices, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy oramos, Señor, para que nuestra vida en el Espíritu sea de tal forma que impactemos positivamente a los que están a nuestro alrededor, empezando por los propios de la casa. Señor, perdónanos las veces que nos hemos quedado callados y no hemos hablado de tus maravillas. Viendo necesidad, no hemos ofrecido hacer una oración por una persona. O si esa persona no ha querido la oración, aunque sea secretamente, aparte, no hemos orado por esa persona. Señor, perdónanos cada vez que nosotros hemos ido en tendencia, en moda, en costumbres que no van de acuerdo a tus lineamientos, a tus pensamientos, a lo que tú tienes para nosotros. Realmente, Señor, queremos la vida en el Espíritu, queremos vivir en lo sobrenatural, queremos entender y estar apercibidos de los climas espirituales y también de las presiones que se están dando, de manera de que nosotros con tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro guiador, que es nuestro sustentador, podamos hacer frente a cada una de esas cosas, tal cual la hizo el profeta Elías, porque tu palabra nos dice, cuando él se sintió mal después de todo ese evento tan tenaz que él logró en tu nombre,
y que se fue y se metió a una cueva y tú lo fuiste a llamar y le dijiste, porque quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hoy yo oro por los que se han sentido solos, por los que sienten que están llevando la carga solos, por los que se han sentido debilitados, por los que se han sentido perseguidos, humillados, ofendidos, raros. Hoy lloro por todos esos raros porque tienen locura por Cristo, por la pasión de Cristo y por alcanzar almas. Sustenta, renueva, afianza, Señor. Responde, Padre, esas oraciones que tenemos por aquellos que están como hijos pródigos o aquellos que nunca han dado una oportunidad para conocer de ti a pesar de que se les ha hablado del Evangelio. En el nombre de Jesús nos activamos para tu honra y para tu gloria. Y gracias porque nos has acogido. Gracias porque somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Gracias por tu trabajo en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, quédate en cada uno de nosotros y sigue hablando, sigue confirmando esta palabra, que no sea para que más de uno se sienta desanimado y decir lo he hecho mal, sino para que haga una introspección y diga, de ahora en adelante voy a cambiar esa postura y voy a mostrar a Cristo. Voy a abrir mi boca y voy a proclamar que yo sé quién tiene la solución para los problemas, quien nos ama, quien nos acompaña, quien nos fortalece. Señor, bendigo cada uno de tus hijos en tu nombre y te doy gracias por este tiempo que has venido a traernos palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.